¿Qué harías si tus sueños fueran interrumpidos por un acto de injusticia? Esta es la historia de Sadio Mané, el futbolista que no solo luchó por su pasión, sino también por la igualdad en el deporte. Si te gustan las historias inspiradoras como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros videos diarios. Las piernas de Sadio Mané nunca lo habían limitado. El joven de 19 años, luchando contra una lesión que casi acabó con su carrera, se había convertido en uno de los futbolistas más prometedores de Senegal. Años de entrenamiento y sacrificio lo habían hecho más rápido, más fuerte y más decidido. Mientras entraba al Estadio Nacional de Dakar a primera hora de la mañana, tenía una expresión feroz en su rostro. Aún no sabía que su sueño de representar a su país en competencias internacionales quedaría amenazado en cuestión de minutos. A la misma hora, otro hombre llegaba al estadio vestido con ropa deportiva sencilla y una gorra que le cubría los ojos para no ser reconocido. Planeaba hacer su entrenamiento matutino, pero este día aparentemente ordinario se convertiría en un evento que cambiaría la vida de Sadio y de todo el país. Mientras Sadio corría hacia la cancha de entrenamiento del estadio, saludaba con una sonrisa a los jugadores que pasaban a su lado. Durante 2 años había venido aquí cada mañana, entrenando junto a otros futbolistas. Al principio, algunos lo miraban con escepticismo, pero la determinación y perseverancia de Sadio le habían ganado el respeto de todos. El sol comenzaba a calentar el asfalto mientras Sadio Mané se detenía frente a la cancha. El césped estaba impecable, como siempre, pero algo en el ambiente lo hizo sentir incómodo. No era solo el calor ni los nervios previos al entrenamiento, había una tensión extraña que no podía explicar. Observó a su alrededor y notó que varios de sus compañeros cuchicheaban entre ellos. Sus miradas eran fugaces, pero pesadas, como si intentaran ocultar algo. Mientras dejaba caer su bolsa de deporte junto a las gradas, un técnico se acercó con una expresión seria en el rostro. «Sadio, necesito hablar contigo», dijo con voz firme, aunque algo temblorosa. El corazón de Mané empezó a latir más rápido. ¿Qué podría ser tan urgente? «No aquí», añadió el técnico, señalando hacia un rincón apartado del estadio. En ese momento, Sadio sintió como el mundo a su alrededor parecía detenerse. Los gritos de los otros jugadores, el sonido del balón golpeando el suelo y las risas de quienes aún no sabían lo que ocurría quedaron opacados por un zumbido en sus oídos. Siguió al técnico con pasos lentos, como si cada movimiento le costara una energía inmensa. Cuando llegaron al lugar indicado, el técnico respiró profundamente antes de hablar. «Escucha, Sadio, esto no es fácil para mí, pero hay rumores de que algunos directivos están cuestionando tu participación en el equipo nacional. Dicen que no encajas en el perfil que quieren proyectar». Las palabras resonaron en la cabeza de Mané como un eco distorsionado. Él, que había dado todo por su país, ahora enfrentaba una barrera invisible que nunca imaginó. «Escuché su última frase, señor Salazar», dijo una voz firme que interrumpió el tenso enfrentamiento. Todos se volvieron hacia la entrada del estadio. Un hombre caminaba hacia ellos con ropa deportiva sencilla y una gorra que apenas lograba ocultar su identidad. A medida que se acercaba, su rostro se hizo más reconocible. Primero hubo murmullos, luego exclamaciones de asombro. Este es Sadio Mané», susurró un jugador a su compañero, incrédulo. La expresión en el rostro del técnico Salazar pasó del shock al pánico absoluto. El mismísimo futbolista estrella, quien había venido para su entrenamiento matutino, había sido testigo del incidente. Sadio Mané avanzó hacia Carlos, lo saludó respetuosamente y luego se volvió hacia Salazar. «Señor Salazar, creo que no nos conocemos», dijo Mané con una autoridad evidente en su tono. «Soy Sadio Mané». Salazar tartamudeó, nervioso. «Señor Mané, qué gran honor, solo estábamos hablando sobre las regulaciones». Mané miró desde la silla de ruedas de Carlos hasta la pista del estadio, y luego fijó su mirada en Salazar. «Sí, según escuché, estaban hablando sobre atletas reales. ¿Está usted diciendo que este joven no es un atleta real?». Salazar comenzó a balbucear, incapaz de formular una respuesta coherente. «No, yo solo quería decir, tenemos nuevas políticas». «¿Nuevas políticas?», interrumpió Mané con una ceja levantada. ¿Políticas que excluyen a nuestros ciudadanos con discapacidad? Eso no suena muy acorde con los valores que defiende nuestro deporte. El rostro de Salazar se sonrojó mientras sus ojos recorrían desesperadamente a la multitud que lo rodeaba. «Señor Mané, tenemos preocupaciones sobre el mantenimiento de la pista.
Las sillas de ruedas pueden dañar la superficie, intentó justificarse Salazar. Mané dio un paso adelante, observó la pista y luego volvió a mirar a Salazar. Interesante. Esta pista se renovó el año pasado, ¿verdad? Fue diseñada considerando también las carreras en silla de ruedas. Antes de que Salazar pudiera responder, Mané se volvió hacia Carlos. Usted debe ser Carlos Reyes. Ganó la medalla de plata en el Campeonato Centroamericano el mes pasado. Carlos asintió, sorprendido de que el famoso futbolista lo reconociera. Sí, señor Mané. Y en un mes iré a México para los Juegos Paralímpicos Internacionales. Mané sonrió. Para representar a El Salvador. Luego, su sonrisa desapareció mientras se volvía nuevamente hacia Salazar. ¿Y usted cree que está apoyando a un atleta que representará a nuestro país impidiéndole entrenar? Hubo un breve silencio. Todos contenían la respiración, observando el enfrentamiento. Finalmente, Mané habló: el verdadero valor de una nación se mide por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables. Y el verdadero valor de una instalación deportiva se mide por cómo sirve a todos los atletas. Su voz resonó con calma, pero cargada de determinación. En nuestro país, queremos que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. Esto significa que las personas con discapacidad también deben tener pleno acceso a las instalaciones públicas. Salazar tartamudeó, buscando una respuesta. Pero, señor Mané, solo estaba pensando en el mantenimiento de las instalaciones. Mané negó con la cabeza, amable pero firme. No, señor Salazar. Usted no estaba pensando en las instalaciones, sino en sí mismo, o tal vez en las personas que considera reales, punto. Mané se volvió hacia Carlos. Carlos tiene derecho a seguir entrenando en esta pista, al igual que los demás atletas. De hecho. Hizo una pausa y luego se dirigió a todos en el estadio. De hecho, este incidente pone de manifiesto un problema mayor en nuestra sociedad. Mané se agachó junto a la silla de ruedas de Carlos, poniéndose a su nivel. Carlos, estoy orgulloso de que representes a mi país. Pero pienso en las dificultades que enfrentan todos nuestros atletas con discapacidad. Este no es un incidente aislado, ¿verdad? Carlos asintió con vacilación. No, señor Mané. La mayoría de las instalaciones no son adecuadas para nosotros. Muchos de mis amigos no pueden encontrar lugares para entrenar. Mané respiró profundamente y se puso de pie. Ahora se volvió hacia la multitud que se había reunido a su alrededor. Lo que he visto hoy aquí, dijo, es solo un ejemplo de lo que viven nuestros ciudadanos con discapacidad en todo el país. Es inaceptable, y necesita cambiar. Mané se volvió hacia Salazar. Señor Salazar, a partir de hoy, su puesto ha terminado. La expresión de shock en el rostro de Salazar se sintió en todo el estadio. Pero, intentó decir, con voz temblorosa. Mané lo interrumpió, de manera amable pero firme. Mi decisión es definitiva. Este estadio es para todos los atletas, y nuestro país es para todos los ciudadanos. Mané se volvió hacia Carlos. Ahora puede comenzar su entrenamiento, señor Reyes. Y le aseguro que cuando regrese al país, encontrará un ambiente más inclusivo para nuestros atletas. Carlos asintió con gratitud, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, señor Mané. Mané tocó ligeramente el hombro del joven atleta. No, gracias a usted por mostrarnos lo que es un verdadero atleta. El incidente no tardó en difundirse rápidamente por las redes sociales. Muchas personas que estaban en el estadio aquel día habían grabado el enfrentamiento con sus teléfonos y lo compartieron en plataformas digitales. Los videos se volvieron virales, siendo vistos, compartidos y comentados millones de veces. El hashtag #Inclusión para Todos pronto se convirtió en tendencia a nivel nacional. Para las personas con discapacidad en El Salvador y sus familias, este fue uno de esos raros momentos en los que sus voces fueron escuchadas. Una semana después del incidente, Sadio Mané organizó una conferencia de prensa transmitida en televisión nacional. Lo que ocurrió la semana pasada en el Estadio Nacional nos mostró que debemos reconsiderar nuestra actitud hacia los ciudadanos con discapacidad, dijo Mané frente a las cámaras. Por eso, hoy lanzo la iniciativa Sin Límites. Mané explicó los detalles del nuevo programa. Esta iniciativa aseguraría que todas las instalaciones deportivas fueran completamente accesibles para atletas con discapacidad. Además, proporcionaría equipamiento especial, entrenadores capacitados y apoyo financiero a los atletas con discapacidad.
Carlos estaba sentado en la primera fila de la sala de conferencias. Mané se volvió hacia él y continuó: como primer embajador de este programa, me siento muy orgulloso de nombrar a Carlos Reyes. Carlos no solo es un gran atleta, sino también una fuente de inspiración para las generaciones futuras. La sala estalló en aplausos. Los ojos de Carlos volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez de orgullo y gratitud. 3 meses después, Carlos regresó de los Juegos Paralímpicos Internacionales con una medalla de oro colgando de su cuello. Entre la multitud que lo esperaba en el aeropuerto estaba Sadio Mané. Carlos, has hecho que nuestro país se sienta orgulloso, dijo Mané ante los micrófonos. Pero lo más importante, has inspirado a todos nuestros ciudadanos con discapacidad. Carlos sonrió ampliamente. Esta no es solo mi victoria, señor Mané. Es la victoria de todos los que creyeron en mí, y en personas como yo. El incidente no tardó en difundirse rápidamente por las redes sociales. Muchas personas que estaban en el estadio aquel día habían grabado el enfrentamiento con sus teléfonos y lo compartieron en plataformas digitales. Los videos se volvieron virales, siendo vistos, compartidos y comentados millones de veces. El hashtag #Inclusión para Todos pronto se convirtió en tendencia a nivel nacional. Para las personas con discapacidad en El Salvador y sus familias, este fue uno de esos raros momentos en los que sus voces fueron escuchadas. Una semana después del incidente, Sadio Mané organizó una conferencia de prensa transmitida en televisión nacional. Lo que ocurrió la semana pasada en el Estadio Nacional nos mostró que debemos reconsiderar nuestra actitud hacia los ciudadanos con discapacidad, dijo Mané frente a las cámaras. Por eso, hoy lanzo la iniciativa Sin Límites. Mané explicó los detalles del nuevo programa. Esta iniciativa aseguraría que todas las instalaciones deportivas fueran completamente accesibles para atletas con discapacidad. Además, proporcionaría equipamiento especial, entrenadores capacitados y apoyo financiero a los atletas con discapacidad. Carlos estaba sentado en la primera fila de la sala de conferencias. Mané se volvió hacia él y continuó: como primer embajador de este programa, me siento muy orgulloso de nombrar a Carlos Reyes. Carlos no solo es un gran atleta, sino también una fuente de inspiración para las generaciones futuras. La sala estalló en aplausos. Los ojos de Carlos volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez de orgullo y gratitud. 3 meses después, Carlos regresó de los Juegos Paralímpicos Internacionales con una medalla de oro colgando de su cuello. Entre la multitud que lo esperaba en el aeropuerto estaba Sadio Mané. Carlos, has hecho que nuestro país se sienta orgulloso, dijo Mané ante los micrófonos. Pero lo más importante, has inspirado a todos nuestros ciudadanos con discapacidad. Carlos sonrió ampliamente. Esta no es solo mi victoria, señor Mané. Es la victoria de todos los que creyeron en mí, y en personas como yo. El incidente en el estadio no solo cambió la vida de Carlos y las políticas deportivas del país, sino que también transformó a quienes lo presenciaron. Víctor Salazar, el exadministrador del estadio, se convirtió en un ejemplo inesperado de redención. Meses después de perder su puesto, decidió visitar a Carlos durante uno de sus entrenamientos. Con una voz temblorosa pero sincera, le dijo: Carlos, realmente lamento mi comportamiento. Fui prisionero de mis propios prejuicios, y te hice una injusticia. Carlos lo miró por un momento, evaluando la sinceridad en los ojos de Salazar. Finalmente, extendió su mano y respondió: disculpa aceptada. Todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos. Este gesto marcó un antes y un después en la vida de Salazar. Inspirado por el cambio que había visto en la sociedad, comenzó a trabajar como voluntario en la iniciativa Sin Límites. Al principio, muchos desconfiaban de él, pero con el tiempo, su dedicación y arrepentimiento genuino lo convirtieron en un defensor destacado de los derechos de las personas con discapacidad. Mientras tanto, Sadio Mané continuaba impulsando cambios más allá del deporte. En una entrevista, reflexionó sobre lo que había aprendido de esta experiencia: a veces, las personas más inesperadas pueden experimentar los mayores cambios. Yo no soy más que un futbolista, pero si puedo inspirar a otros a hacer lo correcto, entonces habré cumplido mi propósito. Un año después del incidente, El Salvador organizó la Conferencia Internacional Inclusión Deportiva. Expertos y atletas de todo el mundo se reunieron para discutir cómo garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en el deporte. Carlos fue uno de los principales oradores. En su discurso, compartió: hace un año, me dijeron que no tenía permiso para entrar en una pista.
Hoy, comparto este escenario con personas de todo el mundo, hablando de inclusión e igualdad de oportunidades. Carlos se volvió hacia Mané, quien estaba entre el público, y añadió, este cambio comenzó con la postura valiente y decidida de una persona. A veces, en los momentos más oscuros, todo lo que necesitamos es que alguien se levante y diga, no, esto no está bien. Mané inclinó la cabeza modestamente y respondió, no, Carlos. Este cambio comenzó contigo. Con tu perseverancia y determinación. Yo solo intenté hacer lo correcto. Durante la conferencia, se presentaron los resultados del primer año de la iniciativa Sin Límites. El número de atletas con discapacidad se había triplicado, y el 80% de las instalaciones deportivas del país ahora eran completamente accesibles. Pero quizás la estadística más impresionante fue que el 75% de la población informó que su actitud hacia las personas con discapacidad había cambiado positivamente. No se trata solo de deporte, dijo Mané en su discurso de clausura. Se trata de quienes somos como sociedad y de lo que representamos. Cada acción cuenta. Cada decisión importa. El incidente en el estadio no solo cambió la vida de Carlos y las políticas deportivas del país, sino que también transformó a quienes lo presenciaron. Víctor Salazar, el exadministrador del estadio, se convirtió en un ejemplo inesperado de redención. Meses después de perder su puesto, decidió visitar a Carlos durante uno de sus entrenamientos. Con una voz temblorosa pero sincera, le dijo, Carlos, realmente lamento mi comportamiento. Fui prisionero de mis propios prejuicios, y te hice una injusticia. Carlos lo miró por un momento, evaluando la sinceridad en los ojos de Salazar. Finalmente, extendió su mano y respondió, disculpa aceptada. Todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos. Este gesto marcó un antes y un después en la vida de Salazar. Inspirado por el cambio que había visto en la sociedad, comenzó a trabajar como voluntario en la iniciativa Sin Límites. Al principio, muchos desconfiaban de él, pero con el tiempo, su dedicación y arrepentimiento genuino lo convirtieron en un defensor destacado de los derechos de las personas con discapacidad. Mientras tanto, Sadio Mané continuaba impulsando cambios más allá del deporte. En una entrevista, reflexionó sobre lo que había aprendido de esta experiencia. A veces, las personas más inesperadas pueden experimentar los mayores cambios. Yo no soy más que un futbolista, pero si puedo inspirar a otros a hacer lo correcto, entonces habré cumplido mi propósito. Un año después del incidente, El Salvador organizó la Conferencia Internacional Inclusión Deportiva. Expertos y atletas de todo el mundo se reunieron para discutir cómo garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en el deporte. Carlos fue uno de los principales oradores. En su discurso, compartió, hace un año, me dijeron que no tenía permiso para entrar en una pista. Hoy, comparto este escenario con personas de todo el mundo, hablando de inclusión e igualdad de oportunidades. Carlos se volvió hacia Mané, quien estaba entre el público, y añadió, este cambio comenzó con la postura valiente y decidida de una persona. A veces, en los momentos más oscuros, todo lo que necesitamos es que alguien se levante y diga, no, esto no está bien. Mané inclinó la cabeza modestamente y respondió, no, Carlos. Este cambio comenzó contigo. Con tu perseverancia y determinación. Yo solo intenté hacer lo correcto. Durante la conferencia, se presentaron los resultados del primer año de la iniciativa Sin Límites. El número de atletas con discapacidad se había triplicado, y el 80% de las instalaciones deportivas del país ahora eran completamente accesibles. Pero quizás la estadística más impresionante fue que el 75% de la población informó que su actitud hacia las personas con discapacidad había cambiado positivamente. No se trata solo de deporte, dijo Mané en su discurso de clausura. Se trata de quienes somos como sociedad y de lo que representamos. Cada acción cuenta. Cada decisión importa. Esa noche, mientras regresaba a casa, Carlos miró por la ventana de su auto hacia las calles de San Salvador. Las rampas para sillas de ruedas, los autobuses adaptados y las nuevas instalaciones deportivas eran un recordatorio tangible del cambio que había ayudado a impulsar. Pero lo que más lo llenaba de orgullo era saber que las mentes y los corazones de las personas también estaban cambiando. Los límites solo existen en nuestra mente, murmuró Carlos para sí mismo, recordando una frase que Mané repetía a menudo.